El arte del ingenuo, donde el misterio se fusiona con el arte y encuentra su expresión más íntima. Esto es La Voz Pausada con Guillermo. Bueno, buenas noches, equipo. Mira que me gusta muchísimo el programa de hoy, la verdad, porque empezamos con los sueños, ¿no? Es verdad. Fue nuestro primer programa y ahora le estamos dando otra pincelada más a nuestros oyentes. Y a partir de que la sección de Jesús es espectacular y nos llena de energía. Pero me gusta, como siempre, enfocarlo pues como en los mitos, en las paranoias, ¿no? Que pueda tener a través de los años. Y ¿no? Siempre hemos pensado pues que caminar en sueños, hacer gestos, que es lo que estábamos hablando, era una cosa pues imposible, ¿no? Porque tú estás durmiendo y estás durmiendo, ¿no? Pero a medida que hemos ido viendo, pues pasan un montón de cosas que durante la noche, pues algunas pueden ser, como decimos, sobrenaturales, ¿no? Pues yo, antes de entrar en este tema, me gustaría contaros una pequeña historia, ¿vale? Para que nos pongamos en contexto sobre el sonambulismo, que es la historia de Robert Ledru, ¿vale? Este era un detective del siglo XIX en Francia, ¿vale? Que era muy... Bueno, en ese momento era muy sonado porque era uno de los detectives que resolvió una serie de casos bastante misteriosos. En esa época, siglo XIX oscuro, volvemos, ¿no? Esa temática, pues tampoco tenían todas las tecnologías ni nada, podía pasar cualquier cosa, ¿no? Pues a este hombre lo llaman porque en la playa de Havre, creo que es en Normandía o esa zona o algo así, pues se encuentra un cadáver, ¿vale? Con un balazo tirado en medio de la playa, nadie sabe por qué. Y yo digo, vas a llamar a Robert Ledru. Y este hombre pues se fue para la zona del asesinato y todo, y estuvo investigando, bueno, estuvieron viendo todas las pistas, hasta hubo un momento en el que el corazón suyo se le acelera. Según los escritos que hay, la cuenta, y se le dice que los policías de alrededor, como ellos lo relatan, se le quedó como el cuerpo petrificado, diciendo, ostras, ¿qué pasó? Pues se ve, esto pasó, perdóname, no he puesto en contexto, pasó en 1887, y el asesinado se llamaba André Monet. Pues Robert se dio cuenta que habían unas pisadas que iban hacia adelante y hacia atrás. Hasta ahí más o menos, bueno, pues entonces alguien sí que se acercó y alguien se fue. Pero cuando se agachó, se dio cuenta que en uno de los pies le faltaba un dedo. Hostia. Se percató que en uno de los pies le faltaba un dedo. A lo que él dijo, ostras, si es que a mí me falta un dedo, justo en ese mismo pie. Claro, vio la tensión y se fue a casa ese día, todos los policías viéndolo como se retiró del caso y de todo. Pensativo, pero si es que me falta un pie, si es que no sé qué, si es que la. Pues resultó que Robert padecía sonambulismo. Hostia, tío. Padecía sonambulismo, entonces llegó a casa, juntó las pistas y donde estaba el casquillo de la bala coincidía con su misma pistola reglamentaria. Y en el cargador le faltaba una bala. Hola. Claro, él ya ensimismado por el caso dijo, es que a ver si habré sido yo. O sea, ¿qué estará pasando? Robert se dio a la policía preguntando, puede que haya sido yo porque todas las pistas no sé qué. Y la solución fue que lo encerraron durante unos días para ver si podía ser el caso de que fuera él. Lo encerraron con una serie de armas, con una serie de objetos. Pues durante los días, en uno recreó el asesinato. Robert se levantó de la cama, fue caminando, escogió la pistola y hizo el gesto de disparar. A lo que la policía dijo, ya está. Pero dormido. Claro. Dormido, sonámbulo, en estado sonámbulo. O sea, Robert, claro, se quedó. Cuando lo despertaron, ya sabemos que gracias a Jesús no le pasa nada, pero en esa época, pues claro, habían muchas creencias.
El caso se acabó cerrando, supieron que fue Robert, no lo condenaron porque se demostró que no eran actos cuerdos, digamos, estaba en efecto de sonambulismo, pero sí que lo desterraron a una cabaña vigilada de por vida. Para que ni él ni a nadie le pudieran hacer daño. No me digas. Hostia, oye, vaya caso más guapo, tío. O sea, yo no lo conocía. Me había escuchado casos. Bastante antiguo, quiero decir. Pero es un registro de 1800 y pico. 1827. Qué caña, tío. Qué guapo, tío. Imaginaros, Claro, entonces, cuando yo leí este caso, que para mí, o sea, es que me ha dejado flipando, claro, dije, ostras, pero si ya en ese momento la decisión, que era, entre comillas, pues válido, ¿no? Porque detectaron pues que él no lo hizo aposta, como tal, pero fue desterrarlo. Pues como soy un friki, pues yo me fui años para atrás a investigar, ¿no? Pues el sonambulismo, chicos, a partir de esta historia, antiguamente, pues se creía que el diablo poseía tu alma y te hacía vagar en el plano terrenal, condenándote a brujería, maldiciones y de todo, ¿vale? En época de brujas, toda persona que se levantase por las noches y pudiera o manifestar un movimiento o se iba para el bosque y al día siguiente volvía con marcas, era que el diablo estaba haciendo de las suyas. Qué bueno. Pero es que a ellos los castigaban, los sometían, esperaban a que la gente se pusiera en estado sonámbulo, o los quemaban o los ahogaban en agua. Y si no sentían dolor durante ese proceso, es que el diablo estaba... Muchas veces se despertaban, te tienes que despertar, tu cuerpo se está quemando, pero misteriosamente habían veces que los sonámbulos no se inmutaban hasta que acababa muriendo. Hostia, tío. Flipas, tío, que eso que cuentas es brutal, Es increíble, Claro, eran épocas que, bueno, pues, ¿no? Cristianismo y todo esto, Santa Inquisición, pues, ostras. Pero no siempre ha sido de esta manera, porque si nos vamos a la mitología griega, que es una mitología que me apasiona, los sonámbulos eran vistos como seres o personas que los dioses les mandaban mensajes, entonces eran importantes. O sea, imaginaos el contraste. O sea, justo lo contrario. Todo lo contrario. Qué bueno. A los sonámbulos les llevaban a los oráculos, a los guías, porque a lo mejor ¿cómo se dice? Eran premoniciones de un futuro cercano o de una propia misión de esa persona. Imaginaos estos 3 puntos, en 3 puntos distintos de la historia, cómo afecta el mito del sonambulismo. Totalmente, o sea, al final eran mensajes, no, o sea, en el mismo caso, ¿no? Del paciente, pero con mensajes diferentes, o sea, cada uno lo interpretaba como algo. Diferentes enfoques. Bueno, pero eso suele pasar mucho. Por ejemplo, cambiando un poco de ejemplo, pero por ejemplo, aquí en Europa los dragones son vistos como seres que escupen fuego y se comen a las princesas. Uh-huh. Pero en Oriente son símbolo de buena suerte y de... ¿sabes? Pues claro, sí. En cada zona supongo que hay un enfoque. Exacto. ¿No? Y como ha dicho bien Guille, pues joder, es muy diferente de un sitio a otro. No, a mí me pareció una barbaridad, ¿no? O sea, son 3 épocas totalmente distintas, con 3 creencias totalmente distintas, ¿no? Y con casos que dices, ostras, claro, quemaban a las personas, ¿sabes? O sea, es que yo me he quedado... Eran como cazas de brujas, ¿no? Porque al final también se creía muchísimo en ese tema. Y el caso de Robert, pues me ha dejado impactado, porque es que tú, siendo detective, que te hayas dedicado a la justicia, llegues a un caso y te des cuenta por una pisada, sí, la verdad, ponernos en el cuerpo de ese hombre. Es bastante sorprendente, la verdad. O sea, debe ser impactante. El momento ese, ¿no? En el que descubres, en esa pisada falta un dedo. Yo no tengo dedo. Es decir, ¿me confieso? Claro. Ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Sí, pero al final no se le condenó porque se demostró que era... Se demostró que al final era sonambulismo. Lo encerraron durante unos días para comprobar a ver que si se levantaba por las noches o lo que sea, y el tío recreó el mismo caso. O sea, que lo pudieron comprobar. Lo pudieron comprobar realmente. Había gente que hacía guardias para ver cómo... Ahí con lo que he dicho yo de que los sonambulos hacen cosas mecánicas y automáticas, puede ir por ahí. Exacto. Porque repitió justo lo mismo. Es verdad, es algo que realmente igual no estaba pasando, pero ya lo tenía como mecanizado por
por lo que gesto. fuera, por a lo mejor practicar, como era la policía, practicar tiro, practicar lo que sea, pero justo ese día dio la casualidad que Sí, Totalmente. lo sí, hizo sí. y había exacto. esa Y ese persona fue un caso que ¿verdad? sonó muchísimo, sobre todo por el nombre del detective, porque es un hombre que se dedicó de verdad a la justicia y que según los textos no era mala persona. Pero bueno, se decidió que él tuviera que vivir ya aislado de la sociedad durante todo lo que le quedaba de vida. Porque no se sabía lo que, a lo mejor sí que hacía vida en pueblo de esto, pero durante la noche ahí ya no especifican nada más. Pero sí que es verdad que después del siglo XIX, a finales o algo así, empezó ya el tema de investigarlo. A raíz de tantos casos también que se empezaba a sonar, y lo empezaron a investigar y tratando con hipnosis. Intentaban hipnotizar a los sucesos, a los de esto, pues intentando hacer que escribieran textos, que hicieran gestos para comprender qué podía haber. Porque no acababan de entender si es que o tú estabas en otra realidad o estabas siendo de verdad poseído por algún síntoma o algo. Y me parece muy curioso. Sí, eso de la hipnosis también es un mundo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Porque lo de la hipnosis, ¿hasta qué punto es real y hasta qué punto Eso te iba a es decir. falso? Porque, ¿Es fruto de tu mente pues, o realmente ha pasado? claro, Es que cuidado, ¿eh? Aparte, Ostras, es que es Jesús ha chulísimo. comentado una cosa que hay veces que no se acuerdan, ¿no? Ujú. O sea, muchas veces los sonámbulos no se acuerdan de lo que han hecho. Pues una de esas pruebas era intentar a ver hasta qué punto se podían acordar de las cosas. Y los estudios mostraron que muy pocos se acordaban, ¿eh? O sea, tienes que estar en un estado de vigilia, en el pues no me- sueño. o sea, ya te diré, si había peña que la quemaban y ni se inmutaba, Mm. o sea, ¿en qué tipo de trance estaba esa persona? Tu cuerpo desconecta. Totalmente, ¿eh? Sí. Joder. O sea, ahora también, qué barbaridad el tema de la religión, ¿no? O sea, llegar hasta el punto de decir, esa persona tiene el demonio dentro como para poder andar Claro, pero- dormida. Bueno, es la explicación que le Que le- buscaban, que le como no buscaban. sabían qué era, ¿no? Una época de... Claro, es que estás hablando de- la Sí, época sí. de brujas, ¿eh? O sea, Claro. caza de brujas y todo eso. Ujú. A ti se te despertaba el cuñado al lado hablando... Sí, y ya está poseído. Y el cuñado está loco, vamos. ¿A quemarlo? El diablo. Tal cual. Sí, es verdad. Claro, entonces eran épocas que, ostras, hasta que no se empezó a estudiar, y a mí me ha gustado sobre todo el contraste con la mitología griega, No, sí, sí. Porque que para ellos sí que eran personas que estaban viendo visiones o tenían misiones y que eran guías, que los llevaban a oráculos y de todo. O sea, Y esa persona que era sonámbula en esa época, en la griega sí, la tenían, por ejemplo, por encima de... no la o tenían por tenían encima de, como- pero se les decía que a lo mejor Zeus o Apolo, que eran como dioses que según los escritos era donde mandaban mensajes, a lo mejor les estaban guiando o tenían alguna misión a hacer, con un propósito. Entonces mandaban a oráculos y hablaban. Y el mismo paciente, o sea, el mismo que sufría eso, era capaz de, ¿sabes? Como de propagar lo que tú El interpretabas mensaje. de mí, ¿sabes? El mensaje. O sea, seguirle el rollo de esa manera. Ahí entraban los oráculos, que eran las guías del destino o de las cuerdas de la vida. La verdad que es- Claro, eso ya eran, depende de las supersticiones de esa época. Pues supongo que interpretaban lo que hacía el sonámbulo. Exacto. O sea, a lo mejor Porque el el sonámbulo sonámbulo... no se suele, es como que no se suele acordar. Sí. En plan, si el sea, sonámbulo o sea, en el bebía un estado- vaso de agua, significaba que iba a llover. Claro. Vale, Bueno, vale. lo he inventado, Sí, pero sí, 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 no. ¿Te imaginas que ahora era así? O si cogía un palo es que iba a haber un incendio, yo qué sé. Claro, es que eso depende Es que de... claro, en esa época vete a saber cómo... Claro. Si susurrabas, a lo mejor estabas hablando en la lengua de dioses, o en la época de brujas era el demonio que estaba no sé qué. Claro, es que todo es en el contexto histórico en el que se base. Hostia, qué bueno, tío. La verdad que... Súper Vaya, interesante. sí, sí, o sea, un aporte de conocimiento brutal, ¿eh? A mí ya digo, yo creo que lo que me ha fascinado ha sido la historia de Robert. Yo la estaba leyendo y digo, "Hostia, cuéntame más", ¿sabes? En plan, pero tío... Sí, sí. Pasado, tío. Sí, aparte mola porque si investigas están los escritos de los otros policías. Se ve que cuando llegó a la playa y estaba normal hasta que vio las huellas, le cambió el cuerpo por completo. O sea, su cuerpo se ve que se quedó como, ostras, si es que a mí me falta justamente ese dedo. Y a su cabeza ya le empezó a hacerse pensar. Se quedó paralizado. Sí. Pues que imagínate, tío. Menudo follón, ¿eh? O sea, encontrarte con eso. Pues brutal. ¿Y algún aporte más? ¿Traías algo? Nada, preguntarle al público qué piensan ellos sobre esto, que si realmente hay alguien que nos está manejando en el sonambulismo. ¿Es una realidad paralela? ¿Es Pero es simplemente... que eso abre muchas preguntas. Claro, ¿qué es de verdad sonambulismo? ¿Hay algo más? ¿Qué puede ser? Claro, si realmente
es un portador de un mensaje. Claro. ¿Quién envía ese mensaje y por qué? Porque Hay muchas preguntas. Hay testimonios de gente que se ha despertado diciendo, no, yo he visto una sombra, o es que me estaba guiando una sombra, o a mí me han dicho esto en este sueño, no sé qué, y forma parte del sonambulismo. Y a lo mismo que hay casos con identidades oscuras, que ellos han sentido de verdad como una posesión. Incluso ya, ojalá saquemos ese tema algún día, hay gente que relaciona el sonambulismo con abducciones ovnis. ¿Ah, sí? Que es un estado donde tú ya no estás en la Tierra y tu cuerpo queda desconectado y tu otro yo está arriba. Hostia. Entonces por eso cuando vuelven tienen las marcas o algo, pero a lo mejor se han ido para el bosque, se han caído, se han dado con un picaporte. Claro, sí. ¿Sabes? O sea... Qué bueno. Sí, es muy curioso. Sí, bueno, eso es un melón. Lo de las abducciones es un melón que hay que tratarlo aparte. Porque cuidado, eso también tiene muchísimos puntos de vista, muchísimas opciones, ¿no? O sea, pero sí. Pues no había escuchado nunca eso. Sí. Es otro tema de eso. De y ahí también, sobre todo, de lo que ha hecho de la hipnosis. Se utiliza mucho en casos de abducciones. Hola. Porque ayuda a recordar. Como bien dice, bueno, hemos dicho que el que está sonámbulo no recuerda, no suele recordar, o le cuesta mucho recordar, o tiene flashes. Pues gracias a la hipnosis se suele aclarar. Hay casos muy famosos, ¿eh? Ostras, pues mira, eso de la hipnosis es un tema para tocar muy, muy extenso que podríamos meterle chicha, estaría muy guay. Pues la verdad que impresionante, de verdad, o sea, pero el misterio no termina aquí. Ahora pasamos de los trazos a las palabras, porque Jacín nos trae mucho más misterio.